hot and wild este summer. Si kita mismo tabos ka manera para refresca, aba, este un specie, mas ta preferi pa siya a mediante el calor del sol. Este el arachnida. Hindi segun tataranta eskapa magatarantula si taatribitu kuhi kanila kay de veras maga slow movers sila. Sila segun maga grande lawa que mapelo y bajo na grupo del maga arachnids que tiene 8 pies. Usualmente taesta sila na maga caliente lugar o maga semi-desert regions. Tiene más o menos 900 species con diferente variedad de color. Maga nocturnal carnivore sila. Takome sila maga insekto, maga jutay reptiles y arachnids si de noche. Hindi sila tausa di ila saput para kuhi maga prey. Tausa lang sila di ila maga largo pies y venomous fangs o diente para matakon estos. Pero sabi ba ustedes que el di ila veneno bien mahina? Mas venenoso pa según el de maga honeybees si mordehente. Por eso, hindi segun makamiedo kida kanila. In fact, popular este como un pet. Alcanza según 8 hasta 30 centímetros el di ila largor con 25 hasta 85 gramos el di ila pesadez depende na di ila lokasyon o klase de species. Mga hombre tarantula alcanza 5 hasta 10 años el di ila lifespan mientras mga mujer puede alcanza hasta 30 años. Este clase de species tiene habilidad manshed di ila external skeleton na proseso de molting. Puede también crisi ulit el di ila mga pies si por ejemplo ya sapa o ya corta este. Takada sila mas agresibo in search for female partner. Sienda este gale el tiempo para na mating di ila. El de con todo grande tarantula na mundo amo el Goliath bird eater de South America que ta puede según come un pájaro. Con este clase de arachnida bien envolvido gayot de pelo el di ila cuerpo. Ta sirve este como sensory input di ila para puede sila uli maga olor y sinti maga vibrations. Tiene también habilidad maga tarantula produce silk o sapot na mismo maga pies di ila. Razon para puede sila subi o man climb na maga aquarium glass. No debe según kita mata kanila si por ejemplo ya puede kita mira. Kahit tayo da sila kontrola el populasyon del magamal insekto kita destroza el de aton magashembra. So we need to love their existence. Igual lang kanal de aton mga kapamilya ke love na love gayot el de aton programa is syempre hot na hot man type iman post di ila mga komento i suhestyon na Facebook. Sabi si kita aura na hashtag. Taba kanal di aton amiga si Melissa Brie. Hola Mag TV Zamboanga, kere gayot iyo di ustedes programa, siendo tamanda ustedes mira si pakimodo de bonito y único el de aton syudad. Kere yo trabajo con ustedes. More and more power Mag TV Zamboanga, ikere lang iyo man greet di miyo 3 Electron family. Na di miyo advisor si Ma'am Michelle Ann Ramos, Carmen Luna, Edlin Bernardo, Neriza Marquez, Ina Entero Luna family, go Kabaluay! Estaba también con FB user Riza Quintas Rubio. Buenos días Mag TV, bien bonito gayot el de ustedes programa. Tadali gayot ustedes mira kay bonito el Zamboanga. God bless Mag TV and more power! Yan post también si Jasmine Santa Teresa Villena. Buenos días mga kamags. Nice el view y bonito man outing na barangay Salaan. By the way, congratulations na mga graduates na ANS High School, especially na Familia 4 Mercury. And also, hi to Rico Roy Enriquez. Este también si FB user Abdel Rahman Mahari Lajamati. Yan post is yung interpretasyon na kansyon di Justin Bieber, Fall, for Medyo de Baile. So, si quiere también ustedes man-share mga videos, have it posted mga kamags. And enhorabuena también na mga birthday celebrants este semana. Si Baby Clean Maika Lanipa,
Dorothy Alayon, Aldrin Mamak, Ina de Amon Station Manager, Ma'am Zoraida Edris Infante. Equivalente na bakasyon, el tiempo del summer ang ika naton. Oportunidad este para man-unwind, man-spend more quality time with our loved ones and family. Para mas alegre y memorable el summertime, ken pa ba el perfect gayot para manjunto? Correct! No hay más otro sino el de aton mismo familia para el summertime. Divine! Sweet! Tasty! Sugar Crush! Pero mga kapamilya, ano matambyan og bida kay este summer, Divinity Comes. Next week, it's all about confession, repentance, y el celebración del resurrección, y man-welcome kita el Semana Santa. Para na Dios teres magasuwestyon, komento y greetings, man-post lang na facebook.com/magtv diaton este or para también teres man log on na iwanttv.com.ph or na YouTube para na mag-missed episodes. Siyempre, kaya también rin di gracias na Connecticut Salon and Spa for my hair and makeup and also to Pink Berry for my outfit today. Hasta na mga Domingo ka Venus mga kamags, donde pa ba no hay mas otro aquí lang na ABS-CBN TV3. Dios te bendiga a todos, este el Mag TV, diaton este tatak lokal, tatak regional.